tardes, ¿cómo andan? En la mitad de la semana reaparece la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Disfrutando de esta previa de la primavera. Sí, hay una suerte de primavera adelantada. Exacto. Por lo menos en Montevideo, en el sur del país. Eso hace que la gente vaya, por ejemplo, a la Expo Prado. Sí, un paseo en el que suele suceder esto de que hay algunos días así de cálidos y primaverales. Exactamente, y también gente vinculada a la política y al gobierno. Por supuesto. Y por eso empezamos, porque el presidente Yamandu Orsi visitó justamente este miércoles la Expo Prado y junto con el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, lo hizo. El mandatario estuvo con Sánchez en un almuerzo con la dirigencia de la Asociación Rural del Uruguay, la ARU, y tras ese encuentro destacó que hay un muy buen clima de precios para el sector agroexportador y valoró lo que definió como buena relación con la cúpula de esa gremial. Consultado sobre las recientes muertes de la niña de 2 años y el niño de 6 que fueron hallados en un arroyo junto al cadáver de su padre, Orsi dijo que es horrible lo que pasó y que no hay nada para agregar. Remarcó que este martes hubo una primera reunión de la Mesa de Trabajo sobre Violencia de Género que se conformó tras este caso de violencia vicaria y agregó que mantuvo una reunión también con representantes de UNICEF, quienes están dispuestos a jugar fuerte en eso. Ahora destacaremos otros asuntos en la mitad de la semana. Vemos los titulares. Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores concurrieron al Parlamento para informar sobre el proyecto de ley de presupuesto. Tras su comparecencia, el ministro Mario Lubetkin dijo que hay respaldo en los principales puntos y acuerdo en las políticas de integración. 3 militares de 19, 23 y 27 años fueron detenidos por la presunta violación de una joven de 19 años en la noche del martes en la zona del Polideportivo de Paso Carrasco, Canelones. La ministra de Salud, Cristina Lustenberg, reconoció que hay dificultades asistenciales en el Hospital Pediátrico Pereira Rosell debido al conflicto que llevan adelante las y los cirujanos pediátricos. En el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la psicóloga e investigadora de la Universidad de la República, Cristina Larrobla, dijo a MBD Noticias que tanto a nivel estatal como social hay que redoblar los esfuerzos para combatir esta problemática. En la columna de Ciencia de hoy haremos contacto con Gustavo Vila desde el buque de investigación Falcor 2, en el que se desarrolla la expedición submarina Uruguay Sub-200. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia tras la incursión de al menos 19 drones rusos que fueron derribados por las fuerzas de varios países europeos bajo la coordinación de la OTAN. El presidente francés Emmanuel Macron nombró al titular de defensa Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro en medio de una jornada nacional de protestas denominada Bloqueemos Todo, en la que más de 400 personas han sido arrestadas por incidentes. Ya saben que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, por YouTube, y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Hora de salir del estudio, Martín. Claro, porque es la hora de recibir adelantos desde los móviles, en primer término, móvil, político y económico, diría, con Martín Duarte. Martín, ¿cómo te va? Bienvenido. Martín, Natalia, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República se declaró en conflicto a propósito, bueno, de la discusión y el mensaje presupuestal emitido por el Ministerio de Economía en torno a la universidad. Esto llevó a que la semana pasada, el jueves pasado, en el Paraninfo de la universidad se reunieran 500 funcionarios y declarar algunas medidas, entre ellas paros zonales, a propósito de la actividad de la universidad. Pero un hecho que no pasó desapercibido es la declaración de persona no grata a quien hoy está al frente de la OPP, Rodrigo Arim, y anterior ex rector de la universidad. Lo que ellos señalan que el propio Arim los ayudó y configuraron entre ellos el mensaje presupuestal, por lo pronto, que entendía la universidad que debía recibir. Vamos a estar en algunos minutos en una actividad donde estarán presentes el subsecretario de Economía Martín Valcorba, la senadora Lilian Kichichan y el propio Rodrigo Arim, en este caso, para estar, bueno, consultándole sobre este tema y viendo también esta proyección política acerca del presupuesto. Y desde el cordón hacia Pocitos. Ahora agenda judicial. Mariana Abreu, ¿cómo te va?
Así es, Martín, el saludo para todos. Se presentó, como informó el diario El Observador, un pedido de recusación del fiscal Ricardo Parcivale, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, por parte de la hija y defensora de Washington Grignoli, quien es un ex policía que está preso en la cárcel de Domingo Arena, preso preventivamente por el asesinato de Luis Arigón ocurrido en época de la dictadura. La abogada sostiene que en declaraciones a la prensa el fiscal actuó con falta de objetividad y que también mostró prejuzgamiento. Así que por eso es que está pidiendo el apartamiento del fiscal de esta causa. En minutos nada más vamos a tener la palabra de Ricardo Parcivale al respecto. Y el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, dijo que es insuficiente la partida presupuestal que el Poder Ejecutivo propone asignarle a la Fiscalía General de la Nación. Y el diputado nacionalista Pablo Abdala manifestó que esto afecta al Estado de Derecho. Esto se inscribe, por lo menos en el punto de partida, en una definición presupuestal del Poder Ejecutivo de no otorgar recursos al sistema judicial en general, porque esto pasa con Fiscalía, pero pasa con el Poder Judicial, como ya lo ha dicho el presidente de la Corte, a los órganos de Contralor. Y sobre esos organismos, entre ellos la Fiscalía de la Nación, reposa el Estado de Derecho. Y eso impacta directamente en que la Fiscalía lo que estaba pidiendo básicamente son creaciones de cargos de fiscales, de cargos de fiscalías, cargos de funcionarios administrativos y auxiliares para la Fiscalía, y al no darse eso impacta en la capacidad que tiene el organismo de afrontar la tarea que tiene encomendada, que es la persecución del delito. Desarrollo informativo. El presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que hay un muy buen clima de precios para el sector agroexportador. Lo destacó especialmente luego de almorzar con la cúpula dirigencial de la Asociación Rural del Uruguay en la Expo Prado. Agregó que no se analizó la situación de competitividad y que la representación de la gremial le trasladó su opinión sobre algunos artículos del proyecto de ley de presupuesto. Uno referido a campo natural, otro referido a una redacción inconveniente con respecto a algunos productos que se importan. Y después otros temas de repente capaz que más trillados y más conocidos. También sí, que tiene que ver con el presupuesto. Es un tributo que cobran las intendencias, después se devuelve, que nosotros dijimos que lo íbamos a derogar ahora. Eso implicaría que el Estado se hacía cargo, pero no pudimos llegar a un acuerdo con el Congreso de Intendentes, entonces quedó redactado que una comisión buscará la forma de derogarlo o de sustituir. Pero básicamente eso, y después también se habló de los mercados y las posibilidades y los nuevos vínculos o las señales que estamos recibiendo, por ejemplo, de los países del Golfo, y cómo está el concierto internacional que para el sector agroexportador tan importante. ¿Qué pasa con la competitividad? Exacto. Justamente en este sentido? No se habló de eso. No fue un tema que estuviera sobre la mesa. Yo creo que hay, te lo planteando por ti, pero hoy hay un buen clima de precios, y yo creo que eso influye también, pero es un tema que en otras oportunidades sí lo hemos hablado con la AGRO. Hay un informe de Ceres que habla de una posible depreciación del peso con respecto al dólar y que eso podría estar afectando la competitividad. No estuvo sobre la mesa. No estuvo sobre la mesa. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, compareció entre las 10 y las 14 horas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados en el marco de la discusión parlamentaria del presupuesto quinquenal propuesto por el Poder Ejecutivo. Y al término de la sesión destacó lo que definió como respaldo obtenido de parte de todas las bancadas presentes en ese ámbito, en lo referido, por ejemplo, a las aspiraciones presupuestales o las asignaciones presupuestales propuestas justamente para su ministerio y a los planes de acción planteados desde el gobierno, que en líneas generales dijo que buscan mejorar los flujos comerciales y también la captación de inversiones. Yo evalúo de que recibimos un fuertísimo respaldo por parte de todo el sistema político. Después hay matices sobre tal o cual punto, pero para nosotros era muy importante exponer hacia dónde íbamos, porque eso es dinero, finalmente, y si el sistema político considera el sistema político como tal. O sea, nosotros, naturalmente, como parte de la fuerza de gobierno del Frente Amplio, tenemos claro hacia dónde queremos ir, pero nosotros queremos mucha política de Estado, queremos
somos chiquitos, somos poderosos, pero somos chiquitos. Somos 3,5 millones ante países que tienen 200 y 300 millones. Si no hay un acuerdo, una articulación entre todos para demostrar cuán fuerte, cuán confiables somos en el sistema, cuán estables somos, vamos a tener más dificultades. Y la sensación que tuve hoy y que tuvimos hoy, con el respaldo básicamente de todos los principales puntos del presupuesto, es de que vamos por el camino que tenemos que ir. Hemos tomado nota, naturalmente. Lubetkin destacó que la inserción internacional debe estar ligada a una apuesta comercial y a captar inversiones que impulsen el crecimiento económico y la generación de empleo. Por eso puso énfasis en la mirada hacia países asiáticos como India, China o Malasia, aunque dijo que la adhesión formal a los BRICS no está planteada. Hoy no hablamos del BRICS, hablamos de los países en relación a que tenemos que tener esa actitud de lectura y de actuación rápida, porque nosotros necesitamos esos mercados. Pensemos solamente, India, China, Indonesia es la mitad de la población del mundo. Es la mitad de la población del mundo. Y nosotros esos mercados, que tienen una gran capacidad de consumo, los tenemos lejísimos y los tenemos que acercar. Sí, perfecto, tenemos que profundizar China, que es nuestro principal actor. Tenemos naturalmente que tener una relación cada vez más profunda y dinámica con Estados Unidos. ¿Los BRICS sí o no, canciller? BRICS, si la pregunta tuya, si vamos a ingresar al BRICS, la respuesta es que no hemos planteado ningún ingreso del BRICS. Si la pregunta tuya es si nos invita al BRICS y vamos a la reunión, la respuesta es sí. Y hablando justamente de lo que hoy se abordó en la comisión mencionada, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que la oposición respalda la mayoría de los artículos del proyecto de ley de presupuesto vinculados al Ministerio de Relaciones Exteriores. A su vez celebró los avances del gobierno en la concreción del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Nosotros desde la oposición apelamos a seguir transitando el camino de la modernización, del perfeccionamiento, de la flexibilización del Mercosur, que empiezan a dar señales. Uno de los temas que se abordó con mucho interés fue el acuerdo Unión Europea-Mercosur, Mercosur-Unión Europea, donde las autoridades de la Cancillería dejaron claro que en este proceso, que se ha iniciado ya hace unos cuantos años y con recientes información recibida desde Europa, la expectativa que a lo largo de este semestre finalmente se apruebe el tratado. Nosotros vemos con buenos ojos que desde el gobierno de nuestro país se haya decidido transitar por ese camino y que las primeras consecuencias se empiecen a ver. Para un país que necesita crecer, la única forma que es posible es a través de la apertura de mercados y de la venta de nuestros productos y nuestro trabajo en el exterior. Eso ya no es una discusión ideológica, es una cuestión de sentido común. No se discute ni por socialistas, ni comunistas, ni liberales, ni socialdemócratas. O sea, la única forma de crecer es vendiendo el trabajo y los productos de nuestro país en el exterior. Tenemos algún matiz en cuanto al artículo 225, que es el que refiere a la limitación de los cargos o los embajadores de particular confianza, que hoy está establecido en un máximo de hasta 20, establecido en un decreto del año 2005 suscrito por el presidente Vázquez. Nosotros le hicimos saber al ministro que, a nuestro entender, esto es materia del Poder Ejecutivo y que si eventualmente el Poder Ejecutivo entiende que debe reducir esa cantidad, lo tiene que hacer por decreto. Y si tiene que reducirlo a 17, a 10 o a 5, bueno, lo puede hacer por decreto y lo puede hacer desde ahora. No tiene que esperar el aval parlamentario. Y el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, dijo que la oposición intentará que el Poder Ejecutivo redireccione fondos del proyecto de ley del presupuesto nacional hacia el sistema judicial y, en especial, a la Fiscalía General de la Nación. Abdala recordó, en sentido crítico, que el actual prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, en el pasado fiscal general de la Nación, siempre reclamaba una mejora presupuestal justamente para la Fiscalía, que a su entender hoy no se refleja en el proyecto de ley de presupuesto. Esto se inscribe, por lo menos en el punto de partida, en una definición presupuestal del Poder Ejecutivo de no otorgar recursos al sistema judicial en general, porque esto pasa con Fiscalía, pero pasa con el Poder Judicial, como ya lo ha dicho el presidente de la Corte, a los órganos de Contralor. Bueno, y sobre esos organismos, entre ellos la Fiscalía de la Nación, reposa el Estado de Derecho. Así que a nosotros nos preocupa mucho. Tenemos las dos propuestas, porque la Fiscalía, que integra el artículo 220 de la Constitución, tiene iniciativa presupuestal, el Parlamento tendrá que resolver.
desde luego trataremos de persuadir al Poder Ejecutivo de poder encontrar un camino intermedio para contemplar en algo lo que ha sido solicitado. ¿Le parece que es una señal errónea en el sentido de que el sistema político ha sido muy crítico de los tiempos que se ha tomado en distintas causas, incluso que ha afectado a políticos el sistema de fiscalía? Bueno, la demora en los tiempos puede deberse o responder a distintas circunstancias. Seguramente en muchos casos obedece a la sobrecarga de trabajo. Eso es un dato objetivo. En otros casos o en situaciones particulares, eso es muy subjetivo, pueden darse razones vinculadas con aspectos más subjetivos y más discutibles y más polémicos. Pero que sin perjuicio de eso, en el volumen general de trabajo, la escasez de recursos humanos, de fiscalías especializadas y por lo tanto la sobrecarga de trabajo en aquellos fiscales que están a cargo, bueno, evidentemente repercute naturalmente en los tiempos y en la dilación de los tiempos. Y a esto hay que agregarle que el gremio de los fiscales ha hecho énfasis en eso y lo vamos a recibir seguramente más adelante, de que tampoco vienen mejoras desde el punto de vista salarial, el planteo de que se los equipare con los magistrados del Poder Judicial, por supuesto quedó por el camino, servicios también que han solicitado los funcionarios no fiscales de fiscalía, mejoras desde el punto de vista de prestaciones, de atención, en fin, condiciones de trabajo. Nada de eso viene en la propuesta, es un presupuesto muy pobre el que el Poder Ejecutivo proyecta para la Fiscalía General de la Nación. Más acerca del proyecto de ley de presupuesto. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo que las modificaciones que justamente en ese texto se introducen al secreto bancario tienen por objetivo atender recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que estaban pendientes de aplicación desde hace años y que no aplicarlas podría generar perjuicios para el país. Odone se reunió en la Expo Prado con la dirigencia de la ARU, con la que habló de las medidas e instrumentos de incentivos tributarios a la inversión que el gobierno promueve a través de esta ley de presupuesto. Desde el 2020 fuimos comunicados por parte de la OCDE que si bien somos un país cooperante en materia tributaria, tenemos algunos temas que mejorar. Dos temas que nos piden mejorar tienen que ver con esto y por lo tanto de no hacerlo podríamos incurrir en una rebaja en nuestra calificación. Esa rebaja de la calificación podría implicar sanciones de terceros. Por ejemplo, la Unión Europea establece que en su código de ética que los países miembros y con quienes realizan transacciones tienen que ser países cooperantes en materia tributaria. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que en la medida que la OCDE nos advirtió sobre esto, teníamos 3 años para corregirlo, o sea, entre 2020 y 2023, y no lo hicimos, y ahora estamos precisamente a partir de marzo de este año en una instancia de revisión de la OCDE, podríamos quedar expuestos a una rebaja de calificación que nos pueda exponer a sanciones de terceros. Entonces a nosotros nos pareció de buena administración que el ministro de Economía, en conocimiento de esto, informara esto al Parlamento, sabiendo que es una decisión compleja, para que el Parlamento soberanamente decidiera si está dispuesto a incurrir el riesgo de una rebaja de calificación con las consecuencias que eso tiene, o por el contrario está dispuesto a recorrer el camino que nosotros sugerimos, que creemos que es muy garantista. Cambiamos de asunto. El sindicato del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca denunció ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes la existencia de persecución sindical por parte de mandos medios de la cartera. Ese colectivo también cuestionó que luego de arribar a un acuerdo con el subsecretario Matías Carámbula, acuerdo que fue aprobado en asamblea, desde digamos el ámbito sindical, aparentemente por diferencias con el ministro Alfredo Frati, justamente eso quedó sin efecto y también consideró el sindicato que esto termina yendo en contra de la buena fe con la que debe aplicarse la ley de negociación colectiva. Nosotros no nos interesa estrictamente meternos en esas diferencias, no es nuestro tema. Lo que sí sabemos es que estas diferencias generan un escollo para llevar adelante una negociación colectiva fructífera y un entendimiento entre las partes adecuado. Entonces entendemos que se está violentando la negociación colectiva, el principio de buena fe, y bueno, nosotros no estamos dispuestos a que estas cosas pasen. Por otro lado, estamos en conocimiento de situaciones de aprietes a compañeros que pertenecen al Consejo Directivo y nosotros, bueno, por eso pedimos por toda esta situación que interceda la COFE y justamente vamos a estar yendo a una DINATRA el día 15, próximo lunes 15, a las 9:30 de la mañana,
donde pretendemos solucionar esta situación, que se firme el acuerdo y exhortamos a la administración a que se cese con esta actitud errática y bueno, nosotros pretendemos justamente firmar este acuerdo para dar soluciones a estos problemas estructurales en un ministerio que está muy deteriorado, que es muy relevante para el país y nosotros estamos muy comprometidos con la aplicación de las políticas públicas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero pretendemos que se nos respete como organización sindical, que tenemos más de 70 años de historia. Hemos estado en diversas etapas del país, somos parte de la clase trabajadora organizada y entendemos que esta situación se tiene que solucionar rápidamente para mejorar la situación del Ministerio y la aplicación de las políticas públicas tan necesarias para el desarrollo agropecuario del país. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Vamos al contacto con Mariana Abreu, que está allí en la zona de Pocitos y nos hizo un adelanto sobre este pedido de recusación contra el fiscal Ricardo Percivale. Mariana, adelante. Sí, Natalia, un pedido de recusación es un pedido de apartamiento de un caso específico, ¿no? Y esta acción fue presentada por la hija y defensora de Washington Grignoli, un ex policía que está preso preventivamente en Domingo Arena por la causa del asesinato de Luis Arigón, ocurrido en la dictadura. Y bueno, la abogada lo que manifiesta en este escrito a la Fiscalía de Cortes que se separe a Percivale del caso por entender que hay falta de objetividad. Esto en declaraciones que hizo el fiscal en la prensa. Y estamos justamente con el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad para que nos cuente, primero que nada, y gracias por recibirnos, Ricardo, tu primera valoración sobre este asunto. Bueno, mucha tranquilidad porque es un nuevo hecho a todas las presiones que han recaído sobre la Fiscalía y sobre mi persona. Cabe recordar que fui denunciado penalmente, causa que fue archivada, fui denunciado en forma administrativa, también fueron archivadas. Tuve pedidos de informe de senadores en su momento, cosa inédita en el Uruguay, y ahora está pedido de recusación que se enmarca en esas presiones que hemos soportado durante todo este tiempo. No solo yo como fiscal de lesa humanidad, sino varios de mis colegas en las causas cuando están en causas importantes que afectan al poder. Siempre hay una persecución, hay presiones de distinta naturaleza y bueno, esta es una más. Te iba a preguntar eso, concretamente en la temática de derechos humanos, pasado reciente, ¿estas presiones son más importantes o tienen algún rasgo particular o no necesariamente? Bueno, son reiteradas y han sido utilizadas de distintas formas. Lo que tenemos que tener claro es que de ninguna manera vamos a cambiar el rumbo del trabajo y cuando hablo en plural porque es la Fiscalía y es el equipo. Por eso digo que nosotros no vamos a cambiar un ápice de nuestra forma de actuar. Y no la vamos a cambiar porque hemos trabajado siempre con objetividad y conforme al principio de legalidad y cumpliendo con todas las garantías del proceso. Por eso es que todos los distintos tribunales del país, entre ellos la Suprema Corte de Justicia, han acogido la posición de la Fiscalía. Si nosotros hubiéramos actuado de la forma que se nos denuncia, no hubiéramos tenido el éxito que hemos tenido hasta el presente en los tribunales, que eso es lo que importa, que los tribunales de nuestro país, con todas las garantías, acojan la posición de la Fiscalía y hasta el momento la han acogido. Florencia Grignoli, quien es la hija y abogada de Washington, manifiesta que en declaraciones a la prensa manifestaste estar vinculado a organizaciones, por ejemplo, de familiares, en actividades concretas, ¿verdad? Hasta ella recoge un parentesco con un expreso político. ¿Cómo es el tema también del vínculo con la prensa y los fiscales que están expuestos? Bueno, nosotros tenemos que participar en todas las instancias que la prensa nos convoca porque es importante brindar información en la temática que estoy yo, como los otros fiscales en sus causas. Me parece que eso es importante para el derecho a la información que tienen los ciudadanos, porque obtienen de primera mano de aquellos actores que actuamos en las causas la información que se puede aportar en su momento. Y de ninguna manera se puede atacar
la actuación de la Fiscalía y mi persona en particular, el hecho que yo tenga mesas de trabajo con la Institución Nacional de Derechos Humanos, con el grupo de investigadores e incluso con madres y familiares de detenidos desaparecidos, porque eso son todas instancias que requieren los organismos internacionales, que haya esa participación conjunta interinstitucional y además que las víctimas participen, porque las víctimas son una parte muy importante de un proceso en general y de la búsqueda de detenidos en particular. Eso que parece llamar la atención y ser cuestionado y ser motivo de denuncia hoy, es lo que reclaman los organismos internacionales, que las víctimas participen en todas las instancias. Por último, ¿cuál es la situación de Grignoli? Porque está involucrado en varias causas, ¿verdad?, que tienen que ver con el pasado reciente. Sí, bueno, él está procesado en esta causa y está investigado en distintas otras, todas atinentes al centro clandestino de detención La Tablada, que no es sola esta desaparición forzada de Luis Eduardo Arigón, sino que existieron otras desapariciones en los años en que él está investigado. Te agradecemos mucho, Ricardo Percivale, a propósito de este recurso, de este pedido de recusación por parte de la abogada de un ex policía que estuvo vinculado a hechos delictivos en la época de la dictadura. Una información también dada por el diario El Observador el día de hoy. Otro asunto, le agradecemos antes de seguir a Mariana y al resto del equipo. Les contamos que el gobierno de Venezuela está trabajando para normalizar las relaciones diplomáticas con Uruguay y en ese marco designó recientemente a Pedro Sassone García como jefe de la sección consular de la Embajada venezolana en Montevideo. El diplomático dijo a MBD Noticias que Venezuela tiene un especial reconocimiento a Uruguay por el trato que han recibido y reciben las 24.000 personas de esa nacionalidad que viven en nuestro país. Nosotros llegamos acá, iniciamos nuestra actividad el día 24 de julio en un proceso de atención en lo consular. Ya hemos hecho varias reuniones con la Cancillería, las relaciones son buenas en términos de este marco consular. Iremos luego avanzando, ¿no? Iremos avanzando en la búsqueda del establecimiento de las relaciones completas, porque Uruguay y Venezuela tienen un pasado histórico de unidad, de amistad, nos unen varias cosas, pues. Nos une la historia, por lo tanto nosotros nos sentimos muy bien, hemos conocido también un aspecto que nos alegró, que es la política migratoria del Uruguay, y así se lo hicimos entender. Uruguay tiene una particularidad que la tienen muy pocos países, que es la regularización de todos los venezolanos. Esa regularización le permite a los venezolanos trabajar, tener identidad, tener toda su legalidad, y eso ayuda al proceso de la migración como un derecho humano fundamental. Por lo tanto, nosotros nos sentimos complacidos con la política migratoria del Uruguay. Sassone García destacó la preocupación que genera para su país y para todo el continente la decisión de Estados Unidos de realizar movimientos de tropa en el Mar Caribe. Nosotros en el caso venezolano sí estamos denunciando toda la provocación de los Estados Unidos, el movimiento de fuerzas militares en el Caribe, y estamos denunciando que eso atenta contra la paz en América Latina, tomando en consideración que América Latina es un territorio de paz, libre de armas de destrucción masiva, y hay un movimiento internacional de denuncia de la política de los Estados Unidos de presión, de la máxima presión hacia Venezuela. Bien, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, confirmó que Uruguay nombrará a una persona para el cargo de cónsul en Caracas, Venezuela, en reciprocidad con la decisión del gobierno venezolano de hacerlo en Montevideo. Pero atención con esto, porque Lubetkin aclaró que esto no implica la normalización total de las relaciones con Venezuela, ya que Uruguay mantiene, digamos, su cuestionamiento a la legalidad del actual mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro. Uruguay no cambió la posición, nosotros no reconocemos el resultado electoral que determinó
de las últimas elecciones en Venezuela, pero eso para nosotros no tiene nada que ver de resolver el problema de la migración venezolana aquí y de la migración uruguaya allí. Nosotros estamos terminando de resolver el cónsul que va a ir para allí. Venezuela ha resuelto y ya está aquí operativo. Espero haya mejorado la vida de muchísimos venezolanos y ojalá mejoremos la vida de muchísimos uruguayos que están en Venezuela. ¿Paso previo al restablecimiento de relaciones? Reitero lo mismo, nosotros no reconocemos el resultado y hasta ahí y seguimos desarrollando. O sea, desde el punto de vista diplomático, hay países que pueden tener solo relaciones consulares y no relaciones diplomáticas. Nosotros no rompimos relaciones diplomáticas con Venezuela. Venezuela no las rompió con nosotros, pero nosotros solamente hemos aplicado la cláusula consular, que entre otras cosas les digo, que otros países de América Latina están siguiendo exactamente nuestro camino y están estableciendo acuerdos consulares con Venezuela porque ellos tienen migraciones muy grandes de venezolanos o ciudadanos de sus países. Lubetkin señaló que la situación de crisis generada por la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe está siendo abordada junto a todos los países de la CELAC. Lo que no puede pasar es que suban las tensiones en América Latina y el Caribe porque nos afectamos todos. América Latina es el único continente que no tiene guerras. América Latina es el único continente que acordó que fuera una zona de paz y desnuclearizada. El primer tema nuestro es defender eso, a muerte. Es la diferencia con otras regiones. Nosotros no queremos que ninguna región haya ningún tipo de dificultad, pero nosotros tenemos esa realidad. Cuando se acercan zonas de alta tensión, tenemos que trabajar de todas las maneras. Solos no podemos. Con otros actores de la región para tratar de bajar esas tensiones y darle seguridad a los países de la región. En eso estamos trabajando. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando con uno de los hechos de las últimas horas que agrega más tensión a la relación entre Rusia y la OTAN. Tiene que ver con 19 drones y un misil que habrían arribado a territorio polaco y fueron repelidos por soldados de la OTAN de distintos países en algo que se enmarca dentro del primer hecho en el cual la OTAN responde a material ruso. En este caso, que se confirma porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo hizo esta tarde y a través de sus redes sociales se manifestó sobre el hecho, mientras que Moscú dijo que todo esto son mitos que construye Varsovia. Polonia está muy preocupada por este hecho, que no es la primera vez que se produce la caída de drones o de misiles que tenían otro destino dentro de Ucrania, pero esta es la primera vez que la OTAN responde con fuego para derribar esos misiles que después se constató estaban en territorio polaco. Todo esto ha generado, bueno, que Polonia pidiera la activación del artículo 4 de la OTAN, la Alianza Militar Atlántica, que tiene que ver con la reciprocidad y ayuda que cada país debe brindar a un miembro de la organización que entienda que es atacado o que su soberanía es violentada. Al menos 19 drones armados rusos penetraron en la madrugada de este miércoles el espacio aéreo polaco, lo que provocó que el ejército de ese país, así como otros aviones y sistemas de defensa antiaérea de aliados como Países Bajos, Alemania e Italia, repeliesen la intrusión bajo la coordinación del mando aéreo de la OTAN. Polonia solicitó este miércoles la activación del artículo 4 del organismo, que prevé una consulta entre los aliados, 32 en total, y estipula que las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Es la primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania que un país de la Alianza Transatlántica dispara contra objetivos rusos, al tiempo que Moscú rechazó las acusaciones y su Ministerio de Defensa afirmó que los drones habían llevado a cabo un ataque contra instalaciones militares en el occidente de Ucrania, pero que no planeaba atacar ningún objetivo en Polonia, ya que los drones rusos que supuestamente cruzaron la frontera tenían un alcance no superior a 700 kilómetros. Varios funcionarios europeos describieron la incursión como intencionada y una señal de la escalada rusa, mientras que el primer ministro polaco Donald Tusk sostuvo que era lo más cerca que se ha estado de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial, pero que no tenía ninguna razón para creer que se esté al borde de la guerra.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, confirmó esta tarde la denuncia de Polonia y se preguntó a través de sus redes sociales: ¿qué es esto? ¿Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? Allá vamos, sostuvo el mandatario, al tiempo que fuentes de la Casa Blanca informaron que Trump tiene previsto reunirse con el gobierno polaco para analizar la situación. Y mientras tanto, Francia vivió un día de agitación social, política y de crispación en medio de la asunción del nuevo primer ministro Sébastien Lecornu, que va a sustituir al fracasado, podríamos decir, François Bayrou, que fue prácticamente, bueno, no fue apoyado en la Asamblea Nacional y esto motivó este cambio. El movimiento Bloqueemos Todo había planteado justamente una movilización para paralizar Francia, algo que según las autoridades no logró. No obstante, hubo casi 500 detenidos y la convocatoria tuvo más gente de la esperada, 175.000 personas que se manifestaron en las principales ciudades de Francia. Bloqueemos Todo, el heterogéneo movimiento de protesta contra la austeridad, no logró paralizar este miércoles a una Francia blindada con 80.000 policías, pero atrajo a 175.000 manifestantes, más que lo esperado, en una jornada salpicada de altercados puntuales en las grandes ciudades. En su balance provisional, el gobierno francés informó del arresto de al menos 473 personas y de la participación de 175.000 manifestantes, más de los 100.000 esperados, en casi 1.000 actos y concentraciones celebradas en todo el país. Los grandes sabotajes en infraestructuras esenciales para el país, como las energéticas, no se produjeron, aunque sí hubo acciones de boicot puntuales en algunas líneas de tren, así como intentos de invadir las líneas férreas en la estación del norte de París, la más frecuentada de Europa. Los activistas también lograron cortar temporalmente autopistas y rondas de circunvalación de las grandes ciudades como París, Lyon, Marsella y Rennes, mientras que un centenar de establecimientos educativos resultaron también afectados por los paros. Los manifestantes de Bloqueemos Todo se habían movilizado en un primer momento contra el paquete de recortes que el gobierno del anterior primer ministro François Bayrou preparaba para el presupuesto del 2026 para reducir el alto endeudamiento del país y cumplir con los compromisos presupuestarios con la Unión Europea. Sin embargo, este mismo lunes, el ejecutivo de Bayrou cayó en la Asamblea Nacional y hoy mismo ha tomado posesión del cargo un nuevo jefe de gobierno, Sébastien Lecornu, un macronista salido de las filas conservadoras y fiel colaborador del presidente francés, quien no ha dado pistas acerca de qué tipo de medidas quiere poner en marcha en su proyecto presupuestario que ha de presentar antes de mediados de octubre. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. El equipo económico de gobierno visita a esta hora la sede del sector Frente Amplista Fuerza Renovadora y allí está Martín Duarte. Adelante, Martín, contanos qué pasa. Martín, ¿nos escuchás? No. Bien. Bueno, allí, ahora sí. Adelante. Con la senadora Lilian Kichichán a propósito de esta actividad que está convocando Fuerza Renovadora y que cuenta con la participación del subsecretario de Economía Martín Valcorba y también con el director del OPP Rodrigo Arín. Senadora, gracias por estos minutos. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Usted ya ha participado de algunas a propósito de presentar también a la población el mensaje presupuestal que ahora se está discutiendo también en diputados. Bueno, ustedes saben que el Frente Amplio y por supuesto Fuerza Renovadora y todos serenistas ha definido que este es el principal tema de estos meses que vienen por delante, que es el presupuesto. Nosotros estamos participando en las actividades del Frente Amplista, pero esta es una actividad propia de Fuerza Renovadora que además está encarando el camino hacia un congreso a fin de año en donde va a estar de aquí a diciembre. Va a estar perlado de varias charlas de este tipo que permitan culminar con un conjunto de ideas, con algunos documentos que estamos trabajando y aportando en este caso de hoy una información fundamental que es el presupuesto
de nuestro gobierno. ¿Cómo está siguiendo el hecho también, todo presupuesto y vinculado también a las dificultades económicas, por lo menos que ha manifestado el gobierno, ha llevado a que distintos organismos y también organizaciones que están visitando también el Parlamento hayan criticado cómo está repartido? De hecho, la educación y distintos sindicatos, hoy hacíamos referencia a un comunicado y una postura de AFUR, los funcionarios de la universidad, se han referido a que no se alcanzaría para la universidad lo pronosticado, incluso hasta lo propio manifestado en su momento como rector de Rodrigo Arín, que le consultábamos recién fuera del aire. Nosotros creemos que, vuelvo a repetir, esto es la principal actividad. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda Integrada de Diputados recién está recibiendo las delegaciones. Los presupuestos siempre dejan algunos heridos. Estamos en un presupuesto marcado por restricciones, sin duda, nacionales, y ya lo hemos explicado muchas veces, que pensábamos tener un 2,8 de déficit fiscal y nos encontramos con un 4,1, 4,5, y con algunas restricciones a nivel internacional porque estamos en una volatilidad del comercio internacional muy grande y además, hoy hay episodios en Estados Unidos que también genera una inestabilidad muy grande, el asesinato de un colaborador de Trump, que nos parece un hecho gravísimo, pero seguramente va a tener repercusiones. Entonces, en ese sentido, estamos siendo claros, por eso salimos a hablar con la gente, que es el mejor presupuesto con la mejor distribución que podemos en este marco de restricciones. Estamos en vivo para Canal 5. ¿Qué recoge de estos intercambios con la ciudadanía y cómo sigue el debate que se está dando en diputados? En los que yo he participado, mucho respeto de la gente, mucho interés de conocer la obra nueva, de querer saber qué significa barrios vivibles, qué significan o cuántas escuelas de tiempo completo más va a haber, cuándo se va a poder pagar el bono escolar, informar del bono crianza que va a tener un 50% más. Hay muchas preguntas sobre salud mental que por suerte ya empezamos a instrumentar, ya están los delegados en cada departamento coordinando con todas las instituciones que tienen que ver con la salud mental para poder tener una llegada a los problemas mejor, con mucho respeto de la ciudadanía. ¿Cuál va a ser la agenda de Fuerza Renovadora para este intercambio? Fuerza Renovadora comienza hoy, lo que llamamos nuestro plan político. Seguramente en octubre vamos a tener alguna otra charla más vinculada a ciencia y tecnología, con Miguel Brechen y seguramente con Silvia Nane, y vamos a tener también en octubre alguna otra charla más vinculada a la mirada estratégica de la izquierda hacia adelante, que todavía no la tenemos concretada, pero que seguramente la vamos a tener también en el mes de octubre. Senadora, muchas gracias. La senadora Lilian Kichicham, en esta apertura de lo que es la actividad de Fuerza Renovadora, que va a contar con parte del equipo económico y también con el director de la OPP, Rodrigo Arín. Le consultamos, Arín, a propósito de lo que señalábamos en el comienzo de MB Noticias acerca de esta declaración de los funcionarios de la universidad en torno al presupuesto y en particular esta declaración de persona no grata por el entender de los funcionarios universitarios que el propio Arín, en su función de ex rector, había participado en la construcción y en la elaboración del presupuesto para la Universidad de la República. Si les parece, repasamos lo que nos decían justamente los funcionarios universitarios que están declarados en conflicto a propósito de la situación presupuestal para la Casa de Estudios y también esta declaración de persona no grata. Decretarlo persona no grata a Rodrigo Arín, que fue el rector de la universidad en el periodo pasado, que fue parte del creador de este pedido presupuestal. O sea, nosotros este pedido presupuestal de la universidad, que lo elaboramos, que lo elaboró toda la universidad, las áreas, los sindicatos todos, ¿no? ADUR, la FEU, THC, nosotros fuimos partícipes, fue elaborado con la conducción de Rodrigo Arín. Esto lo arrancamos nosotros en junio del año pasado, trabajando en una comisión ad hoc designada por el CDC, donde trabajamos todos los 6 meses pasados, desde junio hasta diciembre, intensamente para elaborar el plan quinquenal de la universidad, basado en el plan quinquenal pasado, pero viendo todo el desarrollo y la expansión que ha tenido la universidad, apostando hacia la universidad que creemos que
que debe sostenerse desde el punto de vista de la universidad y de los trabajadores. Este pedido presupuestal lo elaboramos con Rodrigo Arín, o sea, cuando este pedido presupuestal se votó en el CDC en diciembre, cuando Arín dejaba de ser rector, o sea, inclusive bajo la órbita de él y con el pedido precisamente que lo llevó adelante él, todo esto, pidiendo que seamos sumamente austeros en el pedido presupuestal. Inclusive nuestras compañeras y compañeros creen que no son felices las declaraciones que hace. Él está en un lugar ahora en la OPP donde no puede salir a decir que es satisfactorio, que la universidad debería estar satisfecha con el presupuesto que se le ha asignado, cuando los porcentajes hablan por sí solos. El incremento que pide la universidad son 14.273 millones de pesos y se le da 350 millones, o sea, es abismal. O sea, para hacerlo más cortito, capaz que en dólares son 330 millones de dólares que pide la universidad como incremento y se le da 8, redondeando 5 millones, 9 millones de dólares, redondeando, perdón, 9 millones de dólares, o sea, es lejísimo lo que da. Nuestro compañero Gustavo Vila está a bordo del buque Falcortú que desarrolla justamente esa expedición en aguas territoriales uruguayas y vamos a establecer ya mismo contacto con él, que desde el domingo está realizando distintos aportes a través de MBD Noticias. Me pregunto en qué zona del mar territorial uruguayo se encuentra en este momento. Gustavo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien? Estamos arriba del agua. Estamos sobre, mira, para dar una ubicación con relativa precisión, diríamos que estamos sobre el cañón del Cabo Polonio, que es el penúltimo de los cañones de los 7 que hay en el fondo del mar de la zona económica exclusiva del mar de nuestro país, bastante alineado, si se quiere, trazando la línea de este a oeste, con lo que sería el propio Cabo Polonio. El anterior fue el Cañón de la Paloma, que también tenía una alineación similar, y bueno, por ahí más o menos se va desarrollando esta expedición. La particularidad de este cañón en el que estamos ahora es que es el más grande de todos, sobre todo el más ancho. De hecho, tiene un accidente geográfico en su interior que lo denominan el Mega Slide, que es un deslizamiento gigante de tierra, y ha tenido hasta ahora, en lo que fue el descenso de anoche a la madrugada y el que se está produciendo ahora, muchísima imagen de biodiversidad, una enorme abundancia de peces y, bueno, una aparición que creo que copó todas las portadas de los portales de noticias y demás en el día de hoy, que fue el ingreso en pantalla de más de un tiburón, porque uno diría un tiburón y ya está, y bueno, ya de por sí llama la atención, pero en total se vieron 4 tiburones, primero, o por lo menos hubo 4 avistamientos de tiburones. Está la duda si entre el primero y el segundo, que estamos viendo en pantalla en este momento, no se repitió. Pero suponiendo que hubiera aparecido 2 veces, igual se vieron 3 tiburones diferentes en pantalla a lo largo de 4 episodios. Es impresionante la mansedumbre en cuanto a que el animal no se siente intimidado por la presencia del rob, no se siente amenazado, sigue haciendo lo que uno supone que es el movimiento habitual de un tiburón, supongo que buscando algún tipo de alimento y demás, pero sin ningún problema. Y lo otro que fue interesante, y sigue siendo interesante todavía, es ver lo difícil que es identificar una especie, ¿no? Uno a veces se piensa que, y más en un animal de gran tamaño, como es un tiburón, probablemente puede haber estado, que estamos viendo, tal vez haya estado en los 2 metros de largo. Bueno, ahí están los dos juntos, ¿no? Lo que fue la aparición de un juvenil y un ejemplar adulto de la misma especie. Y no fue fácil, y de hecho todavía me quedo con 2 o 3 versiones distintas de cuál especie es, porque primero se manejó una, después quedó el tema de era un tiburón gris, y en definitiva la última versión que tenemos es que podría ser lo que se conoce como tiburón de 6 branquias, ¿no? Que tiene características realmente, por empezar, tiene 6 branquias efectivamente, y el tipo de cola esa tan especial también hace que pueda ser catalogado como tiburón de 6 branquias. Pero realmente es muy interesante ver lo difícil que es desarrollar la taxonomía de una especie o de un género, lo que sea, cuando hay animales que son bastante parecidos entre sí. Así que bueno, la aparición del tiburón sin duda fue
o de los tiburones, para decirlo con propiedad, uno de los puntos altos de una jornada que, como decía, tuvo muchísima, pero muchísima biodiversidad. También tuvo el antecedente en el día de ayer de que tuvimos algunos problemas técnicos, cuando comenzó a descender el robo ayer por la tarde en este mismo lugar. A los muy pocos minutos se le rompieron 2 cámaras, dejaron de funcionar 2 cámaras, subió el ROV, más o menos 4 horas después, vuelve a descender, prácticamente no llega al fondo, vuelve a perder cámaras bueno, luego de una nueva reparación, allí sí siguió funcionando hasta no sé, hasta el mediodía de hoy. Fue un descenso muy largo, muy extenso, pero muy productivo, muy rico, una cantidad importantísima de biodiversidad en esta zona. Y bueno, como les decía, está en este momento el Rob Sebastian bajo el agua y aparentemente estamos en un escenario muy similar, si bien se ha avanzado algunos kilómetros con relación al punto anterior, y estamos a unos 100 metros más profundos, de 200 a 300 y pico de metros. Seguimos teniendo un escenario de mucha riqueza, mucho pez se aprecia, se apreciaba también mucha fauna de pequeño tamaño, similar al plancton y otro tipo bueno, de animales marinos muy pequeños, pero en nubes que en algún momento recordaban a esas nubes de mosquito, ¿no? De las noches de verano. Cantidades impresionantes de microfauna y también de fauna normal, ya que se vio, bueno, pez limón en abundancia nuevamente, se vieron peces de colores, cosa que también es un poco llamativo porque no estamos demasiado acostumbrados a ver peces de colores en aguas uruguayas, el más conocido el trompetero, el otro el rubio también, que se llama un pez de color naranja, en fin, y la cantidad de muestras que vinieron al laboratorio también fue notable. Así que una jornada que ya te digo, tuvo los problemas técnicos que decíamos, pero también la satisfacción de haber podido cumplir con una navegación exitosa. Y ayer además tuvimos el antecedente de la ejecución de otro tipo de experimentos que no son tan atractivos visualmente, digamos, no son experimentos que se hacen con cámaras ni nada, pero son sumamente importantes para determinar toda la biodiversidad de un sitio, ya que por un lado se hace el descenso de lo que se llaman las botellas Niskin, la roseta de garrafas que van capturando agua a distintas alturas, lo cual permite también conocer muchos parámetros, tanto biológicos como físico-químicos, del agua de una región, y se arrojó lo que se llama una red Bongo, que es un tipo de red muy especial que permite también hacer muestreos de microfauna en determinados lugares. Esta red solamente, ¿no? Baja 100 metros de profundidad, pero está diseñada especialmente para atrapar ninguno o muy pocos peces. De hecho, en el caso de ayer no se atrapó ninguno, pero muchísima microfauna, biodiversidad, larvas y demás que también permiten generar todo ese conocimiento que es desde el fondo hasta la superficie. Sí, Martín. Ya tenemos que redondear. Contame 2 cosas. La primera, ¿cómo está en materia climática la cuestión por ahí? Aquí en Montevideo, te cuento, estamos viviendo una suerte de primavera adelantada. Sí. Y esto incluye, naturalmente, que nos describas cómo están las aguas en esa zona del territorio marítimo uruguayo y también, ya que estamos, cómo seguirá la expedición en los próximos días. ¿Hacia dónde van a ir? Ahí va. Bueno, Martín, te respondo tus preguntas y te agrego 2 comentarios más al final. Primero, también día primaveral, el de hoy, la verdad, hermoso clima. Ya ayer por la mañana tuvimos un día muy bonito, contra las expectativas, porque se anunciaba tormenta para el martes. Ayer a la mañana arrancamos con delfines, que vinieron un rato a nadar en el entorno del barco. Fue un espectáculo maravilloso, maravilloso realmente. Hasta que no ve uno estas cosas, no se imagina lo lindo que es. Así que, bueno, el tiempo, ya te digo, nos ayudó a ver los delfines en la jornada de ayer y hoy también muy lindo, el mar bastante calmo, está un poquito fresco a la noche, pero muy lindo tiempo. Esto sigue todavía por lo menos por unas horas más en el cañón Cabo Polonio, como te decía, es muy grande y la intención es por lo menos hacer 1 o 2 muestreos más en distintos puntos del cañón y sobre todo ir avanzando en profundidad y siempre cada vez más al norte, ¿no? En definitiva, nuestro recorrido arrancó bien al sur, en lo que sería el límite oceánico con Argentina, y va a culminar en el límite oceánico con Brasil. Y te decía 2 cosas más. Una, bueno,
una noticia que algunas personas conocen, otras no ha sido de público conocimiento, pero hoy fue un día muy difícil a bordo del Falcon porque nos enteramos a media mañana del fallecimiento de Norma, quien era la madre de Álvaro Carranza, el investigador líder de este equipo, lo cual, bueno, sacudió mucho, impactó muy fuerte y todavía estamos todos como en un estado de shock por esa noticia a bordo del barco. Obviamente que los trabajos siguen y todo se desarrolla de la manera que tiene que ser, porque estas oportunidades son únicas y hay mucha ciencia por hacer, pero claramente fue una noticia impactante, brava. Y lo otro es que, bueno, sale al aire sobre ciencia ahora a las 10, hecho completamente a bordo del barco, y un programa que, bueno, fuimos preparando y juntando contenidos un poco previo a esta noticia, que ya te digo, nos impactó, nos dio un shock, pero nada, la invitación para estar a las 10 de la noche prendidos, porque en Sobre Ciencia van a encontrar muchísimo contenido, además de entrevistas y demás, hoy con la conducción de Alexandra Perrone y Daniela Hirschfeld en estudio, y bueno, ahí en TV Ciudad a las 10 de la noche. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Hasta Sobre Ciencia y hasta la próxima aquí en MBD Noticias. Exactamente, cuando la ciencia nos convoque, ya no solamente los miércoles. Abrazo grande a la distancia. Pasó Gustavo Vila, cerramos la columna. Sigue Natalia con más información. Sí, les contamos que el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que eleva a 18 años la edad para contraer matrimonio y establece que las eventuales excepciones para matrimonios a los 16 o 17 años deberán ser determinadas por la intervención obligatoria y preceptiva de un juez o jueza y no con la autorización de padre, madre o mayores responsables como era hasta ahora. La senadora Frente Amplista, Constanza Moreira, presentó el proyecto aprobado en comisión y difundió algunos datos de la realidad del país en este aspecto. El 90% de los matrimonios infantiles que se producen en el Uruguay son mujeres con hombres mayores, mujeres menores con hombres mayores. No son muchos, en los últimos 5 años fueron menos de 100 matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes era menor de edad. Deberíamos registrar cómo son estos números en las uniones libres. En el 88% de los casos eran niñas o adolescentes. Tenían menos de 17 años el 66% y 16 años el 34%. Para la celebración de estos matrimonios se contó con el consentimiento de los progenitores legítimos o naturales y en caso de ausencia de los abuelos. La edad, en el 62% de los casos tenían la edad del mayor, ¿no? La edad del mayor. Tenían entre 18 y 22 años, el 20% entre 23 y 27, el 11% entre 28 y 36, que se casaban con estas mujeres, en su mayoría de 16 y 17 años. La evidencia estadística demuestra que el matrimonio infantil y las uniones tempranas están vinculados a la desigualdad educativa y socioeconómica. Entre las mujeres que alcanzaron solo estudios primarios, el 23% se encontraba casada antes de los 18 años. Ese es un dato así grande como una casa, ¿no? Una de cada 4 mujeres con primaria incompleta se casan antes de los 18. Es un dato grande, señora presidenta, robusto. El 29% hoy de las mujeres pertenecientes a los hogares más pobres se casó o unió durante la niñez. Ahora cambiamos de asunto, aunque hay vínculo. ¿A qué vamos? El presidente de la República, Yamandu Orsi, hablando formalmente o concretamente de otro tema, dijo que desde el gobierno se van a tomar en cuenta los planteos que haga la sociedad civil en la mesa de trabajo que empezó a funcionar ayer para abordar la problemática de la violencia de género. Y anunció que UNICEF también tomará acciones y expresó preocupación tras este caso de violencia vicaria ocurrido la semana pasada. Es horrible lo que nos pasó y nos pasa en lo que es el tema de violencia. Yo traté siempre de mantener, de no agregar mucho más porque creo que la sociedad toda ya lo pudo entender y a su vez todos nos horrorizamos de la misma forma. Es una cosa, no por inesperada, no podemos descuidar. Se va a escuchar a la sociedad civil para poder... Ayer fue la primera reunión. Vamos a tener que seguir trabajando porque tenemos varias aristas a las que tenemos que abordar. Hoy tuve reunión con la UNICEF, por ejemplo,
que están dispuestos a jugar fuerte en eso, y eso no es un dato menor. Seguimos hablando de violencia de género. La Fiscalía y los Ministerios del Interior y de Defensa investigan a 3 militares por presunta violación a una adolescente de 19 años en Paso Carrasco, Canelones. Los 3 hombres están detenidos y la joven está internada en el hospital Pereira Rosell. En horas de la madrugada de este miércoles, un hombre alertó a la policía al escuchar gritos de una mujer solicitando ayuda en el polideportivo de Paso Carrasco. Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró en un descampado a 3 hombres que estaban violando a la joven de 19 años, quienes fueron arrestados y continúan detenidos. Los autores de la presunta violación son 3 militares de 19, 23 y 26 años que no estaban uniformados. La joven fue trasladada a una policlínica de la zona y luego fue derivada al hospital Pereira Rosell. El caso está siendo investigado por el fiscal letrado departamental de Ciudad de la Costa de primer turno, Fernando Valerio. En el Ministerio de Defensa Nacional le confirmaron a MBD Noticias que se está buscando toda la información posible al margen de las investigaciones de la propia policía, la Fiscalía y la Justicia. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió recientemente una declaración en la que condena los ataques de Israel a una delegación de Hamás que se dieron en las últimas horas en la ciudad de Doha, la capital de Qatar. El texto establece que dichos ataques constituyen una violación flagrante del derecho internacional, la soberanía y la seguridad de Qatar y agravan la ya deteriorada situación de seguridad en Medio Oriente. El Ministerio reiteró el llamado urgente a no menoscabar los esfuerzos para alcanzar una solución negociada de fondo sobre la crisis en Gaza. Y el docente e integrante del Grupo Coordinación por Palestina, Cristian Mirza, dijo que el ataque de Israel a Qatar es una prueba más de la impunidad con la que goza el régimen del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Y también valoró el comunicado recién mencionado aquí que emitió la Cancillería uruguaya justamente cuestionando y condenando esa acción. Es insólito, absolutamente insólito. O sea, lo que pone en evidencia es la intención del régimen sionista de no hacer nunca un acuerdo de paz, nunca una tregua. No les interesa a los rehenes. Porque si no, ¿cómo? Si tú estás negociando y yo voy y te envío un sicario, no sé de qué me estás hablando, de qué tipo de negociación se te puede ocurrir, ¿no? Con un cadáver. O sea, es realmente, bueno, una atrocidad tras de la otra. Rompen todos los días los límites inimaginables. Y esto se detiene con bloqueo, con sanciones. Se detiene si el Uruguay, entre otras naciones, se constituye como un frente común de rechazo y toma medidas concretas. ¿Qué opinión le merece que haya condenado a través de un mensaje estos ataques a Qatar? Bien, esa es una buena noticia, porque ya sería el colmo que en esta situación nuestro gobierno no dijera nada. Se condena y está perfecto. Está perfecto, porque además es el avasallamiento absoluto y total de todas las garantías, de todos los derechos del... Sí, no, como dije hace un rato, no hay límite para el régimen sionista. Tema vinculado, esta agrupación, el Grupo Coordinación por Palestina, le pidió a la Presidencia de la República acceder a la cadena nacional de radio y televisión el día miércoles 8 de octubre en horario central, esto es entre las 19 y las 20 horas, para dirigir un mensaje a la ciudadanía. Y en este pedido se señala que la fecha se pide, y así textual, al cumplirse 2 años de iniciados los hechos sangrientos en Gaza y Cisjordania que desembocaron en crímenes de lesa humanidad contra la población palestina. Y volvemos a ver y a escuchar a Cristian Mirza, de Coordinación por Palestina Uruguay, que valoró positivamente la iniciativa del gobierno uruguayo de recibir justamente a familias palestinas. El exdiputado Frente Amplista informó que ya hay varias familias palestinas que solicitaron venir a vivir a nuestro país. Esta idea de eventualmente acoger familias palestinas, bien, es una buena noticia, porque nosotros ya tenemos solicitudes de varias familias palestinas
y están en su derecho, y desde el punto de vista moral nosotros no podemos decirles no, el Uruguay no los va a recibir. Parece lógico, en función de la tradición histórica del Uruguay, de recibir refugiados cuando lo soliciten. Hay varias familias, yo particularmente estoy en contacto con 2, pero hay varias, ya me consta, que han acercado a la Cancillería esta idea de venir o de solicitar asilo político, ¿verdad? Y las condiciones son están en el límite que nosotros no podemos decirle, miren, en función de una estrategia política sería conveniente que se quedaran. Eso sería realmente, no correspondería de nuestra parte. Reitero, nosotros condenamos, por supuesto, la limpieza étnica y rechazamos toda posibilidad de desplazamiento masivo para vaciar Gaza en función de un proyecto colonial que está en expansión permanente, ¿verdad? Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, y retomamos la información internacional, hablando primero brevemente de lo que está ocurriendo en Brasil, donde se retomó el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y 7 acusados más que formaban parte de lo que la justicia brasileña entiende como una trama golpista que lideraba el exmandatario. Hasta este momento, si lo miramos como un resultado deportivo de 5 jueces que van a definir una sentencia para Bolsonaro y sus aliados, bueno, está 2-1 la situación, porque ayer se conoció la posición del juez Alexandre de Moraes, que es el juez relator, y también del exministro de Justicia Flávio Dino, quienes se manifestaron a favor justamente de condenar al expresidente y a quienes lo acompañaron en esa trama. Sin embargo, hoy se supo que el juez Luis Fux, tal como se esperaba, entiende que el Supremo Tribunal Federal no tiene competencias sobre esta situación y por tanto votó en contra. Las próximas horas van a ser cruciales. Falta el voto de la jueza Carmen Lucía, una mujer muy respetada y considerada dentro de la justicia brasileña, y Cristiano Zanin, quien es una personalidad muy cercana al presidente Lula da Silva. Esto podría determinar la sentencia de Bolsonaro y de quienes le acompañan en este juicio, que podría caberle una pena de 43 años en el caso de que se aplicara. Naturalmente después habrá procesos de apelaciones y demás, pero en principio esa es la situación que se está viviendo por estas horas en Brasilia. Ahora nos vamos a la República Argentina, y antes de meternos en una de las buenas noticias, pocas que tuvo el gobierno argentino en los últimos días, vamos a decir que hoy se conocieron los datos de la inflación en el vecino país, que se ubica en el mes de agosto en el 1,9%, esperaban un poquito más del 2%, el 19,9% en el acumulado anual, y en la variación interanual ha ascendido a 33,5% según los últimos números dados a conocer por las autoridades económicas del vecino país. Pero decíamos que recibió una buena noticia el presidente Milei después del traspié electoral en la provincia de Buenos Aires, porque el Fondo Monetario Internacional salió a apoyar su proyecto económico, incluso la intervención que tuvo el gobierno argentino en el mercado cambiario. El Fondo Monetario Internacional respaldó públicamente en las últimas horas la estrategia económica del gobierno argentino, incluida su intervención en el mercado cambiario ante la suba del dólar en un contexto marcado por las elecciones en la provincia de Buenos Aires, celebradas el pasado domingo. La portavoz del organismo internacional, Julie Kozak, afirmó en su cuenta de X que el personal del Fondo Monetario Internacional colabora estrechamente con las autoridades argentinas
más en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país. La funcionaria aseguró que el fondo apoya el compromiso del gobierno argentino de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación. El presidente Javier Milei, cuya administración fue duramente golpeada por los resultados electorales, celebró el apoyo a través de sus redes sociales, afirmando que su gobierno no se moverá ni un milímetro del programa económico. Entre las medidas destacadas por el mandatario se encuentran el equilibrio fiscal, el mercado monetario ajustado, mantener las bandas cambiarias pactadas con el Fondo Monetario y continuar la desregulación iniciada desde que tomó posesión de su cargo. Les contamos que la justicia le otorgó la libertad anticipada al policía Carlos Taroco, quien se encontraba preso por participar en la trama delictiva que rodeó a los delitos cometidos por el ex senador Gustavo Penades. Taroco, quien fuera el director del Comcar, estuvo preso en la cárcel de Las Cañitas en Río Negro y fue condenado por participar en la trama que buscaba favorecer al ex senador Gustavo Penades en la causa que lo investiga por múltiples delitos sexuales contra menores de edad. Se encargó de elaborar un esquema de inteligencia para investigar y dar con los nombres de las víctimas de Penades, cuya identidad se había declarado reservada. Según informó el periodista Eduardo Preve, el exdirector del Comcar descontó más de un año en la pena por trabajar en la cárcel. Estuvo recluido de forma preventiva desde octubre de 2023 y en marzo de 2024 fue condenado vía acuerdo abreviado a 3 años de cárcel por reiterados delitos de cohecho calificado, revelación de secretos y asociación para delinquir. En diciembre, la fiscal Alicia Ghione comenzó una indagatoria ante nuevas denuncias contra Taroco por intento de homicidio de otros 2 involucrados en la trama del caso Penades. Ahora vamos a cambiar de tema. Les contamos que en el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la psicóloga e investigadora de la Universidad de la República, Cristina Larrobla, habló con MBD Noticias y dijo que tanto a nivel estatal como también a nivel social hay que redoblar los esfuerzos para combatir justamente esta problemática. Abogó por el diálogo con las personas para tratar de identificar posibles conductas suicidas. Primero se abrirá un espacio de diálogo y de escucha, porque si hay algo o una de las características que tienen este tipo de personas es el aislamiento social y el empezar a retraerse, ¿sí? Entonces la pérdida de contacto de alguna manera y ese retraimiento hace que no busque ayuda. Yo lo que tengo que intentar es acercarme, en la medida de lo posible poder hablar. Hablar no quiere decir minimizar el problema que tiene, ¿sí? Claro. No pasa por decirle no te preocupes, esto va a mejorar. Claro. Es como poder escuchar que me cuente lo que tiene para decirme. Y eso implica escuchar un dolor psíquico, ¿sí? Y lo que menos queremos escuchar hoy es problemas. Sí, claro. ¿Sí? En la medida en que yo voy abriendo una puerta para poder comunicarme, abrir un canal de comunicación con el otro, yo puedo ir accediendo y puedo llegar a ciertos niveles de negociación. La línea de prevención de suicidio 0800-0767 y *0767 está habilitada a las 24 horas todos los días del año y es gratuita, al igual que la línea de apoyo emocional 0800-1920 y la de contención en uso problemático de drogas *1020. Puerta de salida, ahora repasamos el pronóstico del tiempo. Sí, vamos a ver cómo estará estos próximos 2 días en Montevideo y área metropolitana. Mañana jueves 11 de septiembre en la mañana habrá disminución de nubosidad y en la tarde estará el cielo claro y algo nuboso con neblinas. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 18. Pasado mañana, día viernes 12 de septiembre, en Montevideo y área metropolitana, según Inumet, por la mañana habrá cielo algo nuboso y también habrá neblinas y por la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso. Las temperaturas extremas pronosticadas para ese día, siguiendo la tendencia a la baja, son una mínima de 7 grados y una máxima de 17.
Y podemos adelantar que por ahora se espera un fin de semana precioso, por lo menos en esta zona del país. Ahora los invitamos a quedarse en TV Ciudad porque viene el lado B y luego el resumen de MBD Noticias en síntesis. Mañana más información en vivo en la pantalla de TV Ciudad. Temprano a las 8 de la mañana estará al aire la primera edición de MBD Noticias. A las 13 se pondrá al aire el segundo turno informativo y estaremos con Natalia abriendo la edición central a las 18:30. Hasta entonces, que pasen bien. Gracias por estar.